Muy buenas a todos, chicos. Me llamo Ravi y en este caso vamos a hacer la parte 2 del vídeo de preguntas de cardiología. Como sabéis, esto es una colaboración con CardioFlash College, de la cual es responsable Renier, adjunto de cardiología, y él nos va a presentar unas animaciones y nos va a presentar los enunciados de las preguntas para que nosotros las vayamos resolviendo y obtengamos la máxima memoria gráfica, memoria visual, si lo queréis llamar, de cada pregunta del examen. Como siempre, estos son varios conceptos distintos que yo creo que tienen mucha relevancia en el MIR, a veces por su repetición, a veces por su trasfondo clínico, y vais a ver que mis preguntas van más orientadas hacia el correlato que tiene la ciencia básica con la ciencia clínica. Mucho ruido, mucho soplo y bastantes cosas que yo creo que os van a aportar mucho a la hora de responder este tipo de preguntas del MIR, que a veces suelen ser menos intuitivas que las preguntas prácticas de arritmias, de hemodinámica, por ejemplo, y que yo creo que pueden suponer un reto y pueden suponer una fuente de discriminación en cuanto al examen, como lo han sido desde luego en estos últimos años. Así que sin más dilación, chicos, os dejo con Renier, que nos leerá las preguntas como en el anterior vídeo y yo las iré resolviendo. Hola, ¿qué tal? Soy Renier de CardioFlash College, un lugar para aprender cardiología con animaciones flash. Y hoy os traemos la segunda parte de nuestro vídeo de colaboración titulado 20 conceptos imprescindibles de cardiología para este MIR 2021. Como sabéis, el vídeo con las primeras 10 preguntas ya está disponible en mi canal, así que, si aún no lo habéis visto, os sugiero que le echéis un vistazo, pues os puede resultar muy interesante. Dicho esto, comencemos con la segunda tanda de preguntas. Número 11. En relación con el control del flujo sanguíneo coronario, es falso que 1. Si aumenta la fuerza de contracción cardíaca, también aumenta la velocidad de flujo coronario. 2. En presencia de concentraciones muy bajas de oxígeno en los miocitos, aumenta la disponibilidad de adenosina. 3. El efecto directo de la activación simpática coronaria puede provocar tanto vasoconstricción como vasodilatación. 4. Los efectos directos e indirectos de la actividad parasimpática coronaria provocan vasodilatación de las arterias coronarias. Bueno, empezamos fuerte. Esto es una pregunta bastante difícil y que yo mismo fallé en este MIR 2020 cuando leí porque no tenía ni idea. De hecho, varios profesores de la academia intentaron dar una respuesta en Twitter la misma noche y algunos de ellos fallaron también la pregunta. Esta pregunta está literalmente copiada del Guyton y os la quiero traer ahora porque no vaya a ser que caiga MIR 2021 en sucesivos años y la fallemos, ¿vale? Y tiene algunos datos que son muy a pillar. Entonces vamos a por ella, chicos. Como sabéis, la velocidad de flujo coronario, en especial la de las venas coronarias, aumenta con la sístole. Esto sería como exprimir una naranja, ¿vale? Las venas se exprimen y aumenta. O como echar agua por una manguera e intentar apretar un poco la manguera para que aumente la velocidad. Esto es bastante sencillo de entender. Por su parte, también tenemos que recordar que la adenosina es un vasodilatador coronario que se libera en respuesta a la isquemia miocárdica. Y hasta aquí llega lo básico. Ahora bien, vamos a por lo más importante de esta pregunta y es ¿qué consiste el efecto directo e indirecto tanto en el sistema simpático como en el sistema parasimpático en los vasos coronarios? Vamos a empezar por los nervios simpáticos, ¿vale? Los cuales tiene lugar la actuación de adrenalina y noradrenalina. El efecto directo aquí es un efecto inotropo y cronotropo positivo. ¿Por qué? Bueno, la acción sobre los receptores alfa al final resulta en vasoconstricción y la acción sobre los receptores beta resulta en vasodilatación. Es decir, puede haber ambos con el efecto directo. Pero muy importante, el efecto indirecto, que es el más importante, tanto en el sistema simpático que estamos tratando ahora mismo como en la parte de nervios parasimpáticos que trataremos ahora, es el más importante siempre el indirecto. Y en este caso el efecto indirecto del sistema simpático, ¿cuál es? Aumentar el metabolismo del corazón. ¿Y esto qué genera en el fondo? Pues genera una vasodilatación coronaria para hacer frente a este aumento de la demanda. Esto tiene lógica y esto se os tiene que quedar grabado en el cerebro. Y ahora vamos con el kit de la cuestión. En cuanto al nervio vago, el efecto parasimpático, en el cual tiene su lugar la acetilcolina, en cuanto al efecto directo, pues bueno, sí es cierto que tiene un efecto cronotropo negativo y ligeramente inotropo negativo. Vale, por lo tanto, el efecto directo implicaría un poquito de vasodilatación coronaria. Pero esto
lo tenemos que recordar siempre. El efecto indirecto, que es el más importante, la acetilcolina, causa constricción de los vasos coronarios. ¿Por qué? Porque disminuye el metabolismo cardíaco. De hecho, a la gente a la cual estamos intentando diagnosticarle un vasoespasmo coronario, uno de los test que hacemos es vasoconstricción con acetilcolina. Es un test de provocación. Si constriñe mucho con acetilcolina, si son hipersusceptibles a esa acetilcolina que nosotros inyectamos intracoronaria, quiere decir que el paciente se puede diagnosticar de vasoespasmo. Y esto es súper importante. El efecto indirecto es el más importante tanto en nervios simpáticos como en parasimpáticos. En simpático sí que es cierto que dilata y en parasimpático constriñe. No lo olvidéis. Por lo tanto, el enunciado de la respuesta a la opción 4 es falso y por lo tanto esta sería la respuesta correcta a la pregunta. Espero que os haya ayudado porque estará complicada. Número 12. Un paciente de 38 años sin antecedentes de interés acude al servicio de urgencias aquejando dolor torácico epigástrico y disnea. En la exploración física destaca un paciente intranquilo, sudoroso, con presión arterial de 105-60 milímetros de mercurio y frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Una imagen del ecocardiograma practicado se muestra en la imagen 3. ¿En qué fase del ciclo cardíaco está congelada la imagen? 1. La fase de contracción isovolumétrica. 2. La diástole. 3. La sístole. 4. La fase de relajación isovolumétrica. 5. En ausencia de registro simultáneo del electrocardiograma, es imposible precisarlo. Pregunta muy bonita que nos muestra una ecocardiografía transtorácica con un plano paraesternal de eje largo. Como sabéis, en esta proyección nos permite identificar algunas estructuras, como por ejemplo la aurícula izquierda, la válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula aórtica y la raíz de la aorta. Así, para poder responder a esta pregunta de manera correcta, lo primero que debemos de hacer es identificar la disposición de los velos valvulares de la imagen. En este caso, la válvula mitral está abierta y la válvula aórtica está cerrada. De esta manera podemos saber que estamos en diástole. Por tanto, las opciones 1, 3 y 5 ya quedan descartadas. Por su parte, aunque la fase de relajación isovolumétrica forma parte de la diástole, es cierto que ésta se caracteriza por transcurrir mientras ambas válvulas están cerradas, porque una vez acaba la relajación isovolumétrica, la presión del ventrículo izquierdo es menor que la presión de la aurícula izquierda y por eso se abre la válvula y por eso empieza la fase rápida de llenado del ventrículo, porque la sangre pasa a favor de gradiente desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo. La opción 4 también queda descartada y por lo tanto es la opción 2 la respuesta correcta a esta pregunta. Número 13. Sobre la auscultación del corazón, señale la respuesta falsa. 1. En la estenosis aórtica grave se puede auscultar un desdoblamiento inverso o paradójico del segundo ruido, que es mayor durante la expiración. 2. En la insuficiencia aórtica grave se puede auscultar un soplo mesodiastólico de baja tonalidad en el foco mitral. 3. En el mixoma auricular se puede auscultar un ruido diastólico de tonalidad grave, que se aprecia de forma intermitente en algunas posturas. 4. En la pericarditis aguda se puede auscultar un roce en el borde external izquierdo, que se aprecia mejor con el paciente en decúbito, al final de la inspiración. Es una pregunta difícil, así que vamos por partes. Mira, como sabéis, en condiciones normales, el segundo ruido cardíaco está desdoblado de manera fisiológica. ¿Por qué? Bueno, porque la válvula pulmonar se cierra un poquito después que la aórtica, lo cual resulta claramente manifiesto con la inspiración profunda, que hace que el ventrículo derecho tenga que contraerse durante un mayor tiempo y con una mayor vigorosidad para expulsar toda esa sangre hacia la arteria pulmonar. Y por lo tanto, la válvula pulmonar se cierra después de lo que ya se cerraría tras la válvula aórtica. Sin embargo, es cierto que en la estenosis aórtica existe un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, lo cual produce un retraso en el cierre de la válvula aórtica y por tanto lo que llamamos un desdoblamiento paradójico del segundo ruido. En la práctica clínica, y esto es un dato importante que todavía no se ha preguntado, podemos saber que es paradójico cuando pedimos al paciente que inspire profundamente, porque a diferencia del anterior, este desdoblamiento no aumenta con la inspiración, sino que tiende a desaparecer. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque el componente pulmonar del segundo ruido se retrasa con la inspiración, lo suficiente como para igualarse al retraso que ya tiene la válvula aórtica. Así, ambos componentes, pulmonar y aórtico, se unifican. Así que el enunciado de la opción 1 es verdadero. Quedaos con esta porque es muy curiosa.
Con respecto a la opción 2, podemos afirmar que sí que también es verdadera, pues porque en muchas ocasiones el chorro de regurgitación aórtica impacta con el velo mitral anterior y produce un soplo denominado clásicamente soplo de Austin-Flint. Un detalle bastante clínico y que todavía nos ha preguntado este soplo es que es un sonido de baja frecuencia, es decir, es grave, y por lo tanto, ¿cómo deberíamos de escucharlo? Con la campana. Esto lo tenéis que conocer porque ya han preguntado auscultaciones rarísimas como la del roce pericárdico, que ya trataremos más tarde, y este soplo de Austin-Flint también tenéis que conocerlo. Por su parte, la opción 3 también es verdadera. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mixoma auricular puede generar estenosis valvular mitral, generando lo que se llama un ruido diastólico de tonalidad, conducido como plop tumoral, que como ya sabéis puede variar con las distintas posiciones que adopta el paciente y, consecuentemente, el tumor. Finalmente, y como ya os habéis podido imaginar, la opción 4 es la falsa. ¿Por qué? Bueno, pues el roce pericárdico teóricamente se ausculta mejor en el foco mitral, en teleexpiración y con el paciente inclinado hacia adelante. ¿Qué conseguimos con estas medidas tan raras? O como por ejemplo poner al paciente tumbado en decúbito prono apoyado solo en los codos, algo que jamás he visto hacer en la práctica clínica. De esta manera lo que hacemos es que el corazón se acerca a la pared torácica y así resulte más fácil escuchar este fenómeno semiológico. ¿Y por qué en teleexpiración? Pues porque cuando soltamos todo el aire hay menos aire entre el fonendoscopio y el corazón, que lo que habría es aire pulmonar, pues al echar todo el aire fuera disminuimos la distancia entre el corazón y el fonendoscopio y permitimos que se ausculte mejor. Así que la opción 4 es la respuesta correcta a esta pregunta. Número 14. Paciente de 65 años que presenta disnea progresiva de 5 días de evolución hasta hacerse de reposo, ortopnea de 3 almohadas y episodio de disnea paroxística nocturna. A la auscultación destacan crepitantes bilaterales, soplo holosistólico irradiado a axila y ritmo de galope por tercer y cuarto ruido. Señale la afirmación incorrecta. 1. El tercer ruido coincide con la fase de llenado rápido de la diástole ventricular del ciclo cardíaco. 2. El diagnóstico más probable es el de insuficiencia cardíaca. 3. El soplo holosistólico puede corresponder a una insuficiencia mitral. 4. El cuarto ruido suele aparecer cuando existe un cierto grado de estenosis valvular. Esta pregunta se refiere a un paciente que está claramente en insuficiencia cardíaca descompensada, y en este contexto se abordan algunos aspectos semiológicos clásicos. Uno de estos es el tercer ruido cardíaco, que como sabéis es un ruido diastólico de baja frecuencia, es decir, grave, es decir, que auscultamos con la campana, como el soplo de Austin-Flint que habíamos comentado previamente, y este ruido se produce por un llenado brusco del ventrículo izquierdo durante los 2 primeros tercios de la diástole, es decir, el llenado rápido y la diástasis. Aunque puede ser normal en niños, sí que es cierto que es un hallazgo patológico clásico en situaciones donde existe un aumento del volumen y de la velocidad del llenado ventricular, como por ejemplo la insuficiencia mitral. Este, junto al galope, constituye un hallazgo semiológico típico en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Por estos motivos, y sabiendo también que el soplo pansistólico es un signo característico clínico de la insuficiencia mitral, podemos afirmar que las opciones 1, 2 y 3 de momento son verdaderas. Por su parte, el cuarto ruido representa una situación de hiperaflujo que ocurre durante la fase de llenado activo, o sea, el último tercio de la diástole ventricular, o sea, la patada o contracción auricular, y por lo tanto nunca estará presente con pacientes con fibrilación auricular. Este sonido puede aparecer en situaciones donde la fase de llenado pasivo esté disminuida, ya sea por aumento de la presión ventricular, como ocurre por ejemplo en hipertensión arterial, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, o bien por interferencia del flujo transvalvular mitral, como ocurre por ejemplo en la estenosis mitral grave. No obstante, a veces puede existir un cuarto ruido en ausencia de estenosis valvular, y este es el caso de la insuficiencia mitral. Así, cuando el volumen regurgitante es importante, puede que no solo exista hiperaflujo en la fase de llenado pasivo rápido, o sea, un tercer ruido, sino que también existe hiperaflujo en la fase de llenado activo, o sea, un cuarto ruido. Imaginaos una aurícula izquierda como un globo completamente lleno de agua. En las 2 primeras partes de la diástole podemos empezar a soltar, pero todavía nos queda tanta agua, es decir, tanta sangre, que necesitamos un refuerzo auricular para eyectar toda esa sangre del auricular al ventrículo. De esta manera, el enunciado de la opción 4 no es que sea del todo verdadero, así que podríamos decir que esta opción es falsa, y por lo tanto esta es la respuesta correcta a la pregunta. Número 15. Mujer de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, obesidad grado 1 e insuficiencia renal crónica. Se encuentra en tratamiento con enalapril 10 mg cada 12 horas,
furosemida 40 mg 1 al día, metformina 850 mg cada 12 horas, simvastatina 20 mg cada 24 horas. En la exploración física destaca presión arterial de 176,98 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 103 latidos por minuto. Se encuentra taquipneica, con tendencia al sueño y una saturación de oxígeno del 88%. A la auscultación está arrítmica a 108 latidos por minuto, con crepitantes bilaterales hasta campos medios. Presenta edemas en miembros inferiores. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 1. Debemos administrar oxigenoterapia, furosemida y nitroglicerina para el control de su disnea. 2. Es esperable encontrar valores de NT-proBNP inferiores a 450 picogramos mililitro, dado que la paciente tiene obesidad grado 1. 3. Se debería monitorizar la función renal durante el ingreso, ya que es un marcador pronóstico. 4. No se puede descartar la presencia de síndrome de apnea del sueño como factor agravante de la disnea en esta paciente. Como os podéis imaginar, nuevamente estamos en presencia de una insuficiencia cardíaca aguda. El diagnóstico de esta entidad es clínico, de manera que se puede instaurar un tratamiento en la fase aguda, basado, pues ya sabéis, en diuréticos, vasodilatadores y oxígeno. Por lo tanto, la opción 1 sí es verdadera. Por su parte, la insuficiencia cardíaca descompensada, o el tratamiento de la misma, puede agravar una nefropatía de base y desencadenar lo que llamamos una insuficiencia renal en el contexto de un síndrome cardiorrenal. Si fuese agudo, se llamaría síndrome cardiorrenal de tipo 1, por ejemplo, en un infarto que hipoperfunda al riñón, y si es crónico, podría ser un síndrome cardiorrenal de tipo 2, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva con mucho tercer espacio que al final genere una hipovolemia efectiva, es decir, hay sangre donde no debe de estar y no hay sangre dentro del vaso. Y esto podría generar también un daño crónico. Y esto constituye la lesión renal un factor de mal pronóstico. Por este motivo, la opción 3 también sería verdadera. ¿Y qué podemos decir con respecto al síndrome de la apnea del sueño? Porque sí, mira, que sí podría ser un factor agravante de la disnea y por este motivo la opción 4 pues también es verdadera. Pero en nuestra opinión lo más probable es que el desencadenante haya sido una fibrilación auricular. ¿Vale? Finalmente nos queda la opción 2 y que como os podéis imaginar el enunciado de esta opción es falso y por tanto está la respuesta correcta. Para explicarlo de forma sencilla y que se entienda, sí que es cierto que la obesidad puede disminuir los valores de NT-proBNP, pero es que en este caso la obesidad es leve y el cuadro clínico parece claramente una insuficiencia cardíaca descompensada de forma severa, por lo que no es razonable pensar que vamos a encontrar unos valores normales de NT-proBNP en esta situación. Número 16. Un hombre de 70 años acude a revisión tras el alta reciente por un episodio de insuficiencia cardíaca de posible etiología isquémica. Presenta una disnea a mínimos esfuerzos, clase funcional 3 de la NIJA. Los medicamentos al alta incluyen carvedilol 25 mg cada 12 horas, enalapril 20 mg al día, furosemida 40 mg al día. En la exploración física, la frecuencia cardíaca es de 65 latidos por minuto y la presión arterial de 110-60 milímetros de mercurio. No tiene edemas. En la analítica la creatinina es 1,3 mg decilitros, el sodio 139 miliequivalentes litros y el potasio 3,9 miliequivalentes litro. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más apropiada para este paciente? 1. Añadir ivabradina. 2. Aumentar la dosis de enalapril. 3. Adición de tratamiento inotrópico intermitente. 4. Añadir espironolactona 25 mg diariamente. En esta ocasión, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es que ya ha sido establecido en el enunciado de la pregunta, así que solo nos queda definir cuál sería el tratamiento más apropiado en función de esta clínica. En este caso sería una disnea de mínimos esfuerzos o de NIJA 3. De esta manera, el paciente ya está bajo tratamiento con beta bloqueante y ECAS a dosis máximas, pese a lo cual sigue en NIJA 3. Como podéis suponer, el siguiente escalón terapéutico aquí son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, ya sea espironolactona, ya sea plerenona, ya sea cualquier otro que nos pongan. Se está estudiando, por ejemplo, la finarenona, que causa menor retención de potasio. Lo que acabe en ONA nos va a valer, siempre y cuando no exista contraindicación para ello, como por ejemplo pues una enfermedad renal grave, creatinas por encima de 2, 2,5, hiperpotasemia por encima de 5,3, 5,5, nos haría intentar corregir el potasio con cualquier quelante de potasio previamente a administrar estos fármacos. De esta manera, la opción 4 es la respuesta correcta. Bueno, pero ¿y qué podemos decir con respecto a las otras opciones? Lo primero, aparte de que son todas falsas,
Vamos a empezar. La ibabradina no sería una opción válida en este caso, pues solo estaría indicada después de haber considerado tratamiento con betabloqueantes a dosis plenas o dosis tolerables de betabloqueante YK y antagonista al receptor de mineralocorticoide. Además, solo puede ser empleada en pacientes que estén en ritmo sinusal y a más de 70 latidos por minuto. En este caso, la frecuencia es de 65 latidos por minuto, pero no nos cuenta en el ritmo del paciente. No sabemos si está en sinusal, si está en FA, por lo tanto, en principio no podríamos dar la ibabradina. Es un fármaco bastante nuevo, es un fármaco bastante maltratado porque solo se ha preguntado en el MIR para decir que no hay que usarlo en ese caso, pero bueno, es un fármaco que tenemos que tener en cuenta y que podrían preguntar en futuros años, tener en cuenta que un efecto particular de la ibabradina son los fosfenos y esto es algo que poca gente sabe y que quizá podrían preguntar en el examen. Con respecto al enalapril, pues bueno, no hay margen para subirlo, está siendo administrado ya a dosis máxima, así que lo más oportuno en su caso, y si es que ofreciese la pregunta, que no la ofrecen esta opción, sería sustituirlo por sacubitril valsartán. Finalmente, el tratamiento inotropo intermitente, como por ejemplo una bomba de dobutamina, una bomba de levosimendan, sí que es cierto que es una alternativa con evidencia limitada, pero bueno, esperanzadora para pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio avanzado, en estadio terminal, que están esperando un trasplante o que no lo están esperando o están esperando una asistencia, pero son pacientes que están ya muy avanzados y que sí que es cierto que alivia síntomas, pero que no aumenta supervivencia. Por lo tanto, no sería una opción adecuada en este caso. Número 17. Una mujer de 35 años acude a consulta porque presenta dolor torácico al esfuerzo. No tiene factores de riesgo cardiovascular. Se ausculta un soplo sistólico en foco aórtico que aumenta con la maniobra de Valsalva. El electro muestra ritmo sinusal, ondas Q, trastornos de la repolarización y criterios de hipertrofia ventricular izquierda. En la figura puede apreciarse una imagen de su ecocardiografía. Señale la opción falsa. 1. Se trata de una enfermedad hereditaria. 2. Esta enfermedad se asocia a una muerte súbita. 3. La fibrilación auricular tiene mayor incidencia en las personas con esta enfermedad. 4. La disnea no aparecerá hasta que la paciente desarrolle disfunción sistólica ventricular izquierda. Como podéis ver, esta pregunta está basada en un caso clínico y presenta una imagen asociada. En este caso es una proyección paraesternal de G largo, la favorita de los del MIR, como ya hemos visto en preguntas previas, en una eco transtorácica. Echando un vistazo a las opciones, nos queda claro que no podemos responder correctamente esta pregunta si no conseguimos identificar la enfermedad del paciente. Así que revisando la información disponible podemos ver que se trata de una paciente joven y con angina, que no presenta factores de riesgo cardiovascular, algo que no es nada frecuente en cardiopatía isquémica. Consideremos entonces otras opciones. Resulta evidente que la paciente presenta criterios de hipertrofia miocárdica, tanto en el electro como en el ecocardiograma, pero sobre todo, y esto es un dato revelador, la paciente presenta un soplo sistólico, en el cual he escuchado en focos izquierdos, que no disminuye con la expiración, sino que aumenta. Y esto es algo poco habitual y que es característico de dos entidades específicas, el prolapso valvular mitral y la miocardiopatía hipertrófica. Así, es lógico pensar que nuestra paciente presenta una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad hereditaria cuya mutación más frecuente, como ya sabéis, es la mutación de la cadena beta de la miosina. A veces se iguala en porcentaje con la mutación de alguna que otra proteína sarcomérica, que es yo creo que lo único que tienes que saber. Y esta enfermedad, como sabéis, puede cursar de forma asintomática o presentar síntomas. La tríada sintomática es igual que la estenosis aórtica, pero en distinto orden. Esto es una pijería bastante clínica que no creo que vayan a llegar a preguntar, pero bueno, la estenosis aórtica, la tríada sintomática es angina, síncope y disnea. La disnea ya ocurre prácticamente cuando la aurícula izquierda entra en fibrilación auricular y claudica, y era la única manera de hacer llegar la precarga a un ventrículo tan rígido. En la miocardiopatía hipertrófica no es así, no es angina, síncope, disnea, sino que se suele describir clásicamente como disnea. El último síntoma de la estenosis aórtica es el primero en la hipertrófica, angina y por último síncope. También tenemos que saber que cursa con taquiarritmias ventriculares y auriculares. En un principio, estos síntomas no se deben a una reducción de la contractilidad del ventrículo izquierdo, sino a la existencia de lo que se llama obstrucción dinámica del tracto de salida de esta cavidad. Esto es una obstrucción producida por la hipertrofia miocárdica y que finalmente se traduce en un bajo gasto anterógrado. De esta manera podemos afirmar que las primeras tres opciones son verdaderas, mientras que la última es claramente falsa. Por este motivo, la opción 4 es la respuesta correcta a esta pregunta. Número 18. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no se encuentra en la miocardiopatía restrictiva? 1. Función sistólica normal o ligeramente reducida. 2. Presiones de llenado izquierda y derecha elevadas. 3. Movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. 4. Bajo voltaje electrocardiográfico.
y alteraciones de la conducción cardíaca. Bueno, esta es una pregunta que nos sirve para repasar más miocardiopatías, que es un tema del cual se suelen fallar la mayoría de preguntas de cardio, si no son fáciles, como es la de este caso, pero bueno, vamos a por ellas y vamos a repasar los hallazgos que más han preguntado. La miocardiopatía restrictiva es el fenotipo miocárdico común en una serie de trastornos primarios del miocardio en los que predomina una alteración diastólica. ¿Por qué? Bueno, pues por una excesiva pérdida de la distensibilidad, típicamente por depósito de sustancias, ¿vale? Pensamos, por ejemplo, en una hemocromatosis. Muy frecuente es que cursen con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, hasta fases avanzadas, mientras que por su parte la disfunción diastólica es evidente desde el principio, condicionando un aumento de presiones de llenado biventriculares. La imagen ecocardiográfica es típica y no es la que vosotros pensáis, y esto lo tenéis que tener muy claro. La imagen más frecuente que vamos a encontrar es una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, o en algunos casos biventricular, con FEBI conservada y dilatación biauricular. Esto tenéis que repetirlo en alto varias veces en casa porque es el patrón más constante que vais a encontrar. ¿Qué pasa? Que las preguntas MIR os pone la típica palabra de centelleado granular, granulado miocárdico centelleante, cualquier otro sinónimo, y esto es muy característico, pero no siempre se ve. Repito, lo más frecuente es dilatación biauricular con hipertrofia concéntrica ventricular y FEBI conservada. Quedaos con ello. Dado que muchas de las causas de miocardiopatía restrictiva son diversas, formas de infiltración miocárdica, el material depositado puede actuar como aislante eléctrico, sea lo que sea, condicionando así bajos voltajes en el electrocardiograma de superficie e interferencias con el tejido de conducción, por lo que estos pacientes suelen tener bloqueos AV y o bloqueos de rama. Sin embargo, el movimiento sistólico anterior, el archipreguntado SAM de la válvula mitral, es un signo ecocardiográfico típico, aunque no patognomónico, de la miocardiopatía hipertrófica por el efecto Venturi, pero no de la restrictiva. Por estos motivos, la opción 3 es la respuesta correcta a esta pregunta. Número 19. Un hombre diagnosticado de estenosis aórtica grave sintomática, con indicación de tratamiento quirúrgico, acude a la consulta preparatoria de cirugía cardíaca. El paciente ha consultado en Internet sobre el tratamiento quirúrgico de la estenosis aórtica grave. ¿Cuál de las siguientes informaciones de la que dispone el paciente es incorrecta? 1. Las prótesis valvulares mecánicas precisan tratamiento anticoagulante permanente. 2. Las prótesis aórticas mecánicas se implantan principalmente en pacientes de más de 70 años en ritmo sinusal. 3. La durabilidad de las prótesis valvulares biológicas es menor que la de las prótesis mecánicas. 4. Las prótesis valvulares biológicas son menos trombogénicas que las prótesis valvulares mecánicas. Las prótesis mecánicas son más duraderas que las biológicas, pero tienen un mayor riesgo trombogénico, por lo cual precisan anticoagulación oral indefinida. De esta manera llegamos a la conclusión de que todas las opciones disponibles son verdaderas, excepto la opción 2, ¿de acuerdo? Ya que las prótesis aórticas mecánicas se prefieren en pacientes jóvenes. Las edades que ahora voy a comentar difieren a veces un poco de guías europeas o guías americanas, pero en general, en pacientes jóvenes de menos de 60 años se prefieren, mientras que en pacientes mayores de 70 años y sin indicación previa de anticoagulación se recomiendan las prótesis aórticas biológicas. ¿Con qué intención? Bueno, pues con la de evitar complicaciones del tratamiento anticoagulante crónico. Así la opción 2 es la correcta en esta pregunta. Número 20. Un paciente acude al hospital por un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. A su llegada está hipotenso, presenta crepitantes y se ausculta un soplo sistólico 3/6. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? 1. Shock cardiogénico. 2. Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. 3. Insuficiencia mitral aguda por rotura del músculo papilar. 4. Taponamiento cardíaco. 5. Trombosis del tronco común. Esto es un tema frecuentemente y recurrentemente preguntado en el MIR, las complicaciones del infarto, y quiero soltar una perla de nivel bastante avanzado al final de esta explicación, así que estáos atentos. Esto es un tema de obligado conocimiento. En este caso tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del ST en una clara situación de insuficiencia cardíaca que presenta un hallazgo importante, y esto es la clave para responder a la pregunta, y es un soplo sistólico. Como podéis ver, la insuficiencia mitral es la única de entre todas las opciones disponibles que va a cursar con un soplo sistólico. Así, el soplo sistólico es un hallazgo semiológico frecuente en pacientes con insuficiencia mitral aguda por rotura del músculo papilar o inmovilidad del músculo papilar, como ahora vamos a ver. Y esto es una complicación temible del infarto agudo de miocardio de cara inferior, ya que la coronaria derecha irriga en exclusiva lo que se llama el músculo papilar posteromedial.
Este cuadro clínico cursa de forma característica con insuficiencia cardíaca izquierda de rápida instauración que termina evolucionando, pues como en este caso, en un edema agudo de pulmón y en un shock cardiogénico. Ahora bien, esta es una pregunta que yo fallé cuando me la pusieron en la evaluación de la academia diaria. Si un paciente llega con un infarto de muy poquito tiempo de evolución, y os lo van a poner muy reciente, en mi ciudad, por ejemplo, en Madrid, hay bastantes centros de hemodinámica disponibles, por lo tanto, un paciente puede llegar antes de esos 120 minutos a hacerse una angioplastia primaria. Antes de las 2 primeras horas, si un paciente tiene isquemia que está comprometiendo a ese músculo posterolateral y lo que está haciendo es restringir su movilidad y, por lo tanto, comprometer la movilidad del velo posterior mitral y, por lo tanto, causar insuficiencia mitral, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente. ¿Vale? Tenemos que meterle balón de contrapulsación, tenemos que dar nitroglicerina, que ya sabéis que baja la poscarga de la aorta, y así hacemos que la sangre, en vez de irse por la IM, se vaya por el tracto de salida de la aorta y vaya al circuito sistémico. Podemos dar diuréticos. En conclusión, hay que estabilizar al paciente lo primero. Y después viene la eterna pregunta: oye, ¿y qué hago? ¿Le llevo primero al cateterismo a revascularizar esa coronaria derecha o le llevo a cirugía directamente a reparar esta válvula que está totalmente rota y que le está metiendo en edema agudo de pulmón? Pues esto es muy importante, esto es algo que se ve en la ecografía pero que tenéis que conocer, y es: si lo que hay es un daño miocárdico, un atontamiento o stunning miocárdico en las primeras horas, ¿vale? O en las 2, 3 primeras horas, lo que ocurre es que este músculo no está roto, sino que simplemente está inmóvil, atontado por la isquemia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer tras haber estabilizado al paciente es llevarlo al cateterismo y hacer la angioplastia. ¿Por qué? Porque muy probablemente cuando recuperemos el flujo que llega a ese músculo papilar, se recupere el paciente. ¿Qué pasa? Que si llega un paciente de un infarto de 4 días de evolución con un músculo papilar roto o con una cuerda rota que se ha soltado porque el tejido está necrótico, lo que tiene que hacer el paciente es ir a cirugía. ¿Qué hacemos en cirugía? Ya veremos si cambiamos la válvula, si reparamos la cuerda, eso ya depende mucho y las guías no lo dejan claro. Pero el paciente tiene que ir a cirugía. Aquí no tendría sentido meterle al paciente al cateterismo. Primero, ¿por qué? Bueno, pues porque lo más probable es que ese tejido esté necrótico y no se vaya a recuperar. Y la cuerda que está rota en este caso no se va a volver a unir al músculo papilar porque nosotros revascularicemos la arteria coronaria. Así que en este caso, bueno, quería dejaros esta perlita porque es una pregunta que a mí me hicieron, es una pregunta que a mí me frustró mucho y que yo la fallé durante mi preparación y que no la encontraba en ningún manual, ¿vale? Y es algo muy de práctica clínica y que también se menciona en las guías. Bueno, chicos, ha sido para mí un placer enorme daros esta última entrega de los vídeos que hemos hecho CardioFlash y yo. Espero de verdad que os haya gustado. Por favor, si queréis mirar la primera parte, id a su canal. Os dejo el link del canal en la descripción. Os va a gustar mucho. Él se dedica a hemodinámica, por lo tanto, las preguntas clínicas, las preguntas sobre todo de cardiopatía isquémica, él las va a hacer también genial. Y yo creo que el vídeo que él hizo está bastante bien, así que tenéis el link en la descripción tanto a su canal como al vídeo y yo creo que os va a aportar mucho. Y chicos, muchísimo ánimo en este último empujón del MIR y si os ha gustado de verdad compartid porque es una manera única de enseñar con infografías la que estamos teniendo en esta colaboración y yo creo que esto debe llegar a muchos estudiantes de medicina y os va a ayudar también a ver cómo funciona fisiológicamente el corazón y os va a solucionar muchos conceptos que a veces parecen abstractos y complicados, creo que os van a quedar más claros. Así que sin más, un saludo y buen estudio.